Bienvenidos a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menosamos todos los secretos, dramas y romances que nos enganchan noche tras noche. Hoy tenemos un vídeo de esos que te van a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de una noticia que sacudió Superíndice 3 el mundo del espectáculo turco, la ruptura de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright todavía duele, pero vamos a analizar copyright pudo haber pasado de true de esa relación Superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas. Vamos a explorar esa tristeza secreta que, según los rumores, fue la causante del fin de su idilio turco perfecto. Antes de que nos sumerjamos en este drama jugoso, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí te traigo las últimas noticias, análisis profundos y curiosidades sobre tus series turcas favoritas. Asu que si eres un fan tico como yo, este es tu lugar. Ahora rense para el chismecito. Como saben, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas queridas de Turquía, e incluso del mundo, gracias a su química explosiva en la exitosa serie Senu con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos en algunos pauses de habla hispana. Esta serie de Geu Copyright Nero Comedia Romántica nos presentó Superíndice 3 una historia clásica pero adictiva, la de Eda YLDZ, una joven florista con sueños más menosos de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fro que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante unos meses. La serie se estrenó Superíndice 3 en 2020 y rápidamente se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Gran parte de su diéresis copyright sito radicaba en la innegable química entre Hande y Kerem. Su relación Superíndice 3N traspasó Superíndice 3 la pantalla y, para deleite de sus fans, confirmaron su romance en la vida real poco después copyright de que la serie terminara su primera temporada. Era el cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta, enamorados, exitosos. Copyright podía salir mal. Pues bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Después copyright de una o más menos o y medio de relación Superíndice 3N, los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza. Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores infundados. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado su relación Superíndice 3N. La noticia cayó Superíndice 3 como una bomba, dejando a sus fans completamente desolados. ¿Pero copyright pasó Superíndice 3 realmente? Copyright se esconde de esa tristeza secreta, que supuestamente fue la causa del fin de este idilio. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores, asu que tu Superíndice 3 malo todo con pinzas. La verdad es que la ruptura de una pareja, especialmente una tan medio tica como Hande y Kerem, rara vez tiene una única causa. Es una combinación Superíndice 3N de factores, a veces evidentes, a veces ocultos, que terminan desgastando la relación Superíndice 3N hasta el punto de la ruptura. Una de las teorías extendidas apunta a las presiones profesionales. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras y tenían agendas muy apretadas. Hande, por un lado, se había convertido en una de las actrices solicitadas de Turquía, con contratos publicitarios con marcas importantes y nuevos proyectos televisivos que la mantenían constantemente viajando y filmando. Kerem, por otro lado, también copyright estaba trabajando en varios proyectos y buscaba expandir su carrera a nivel internacional, lo que implicaba reuniones en el extranjero, audiciones y una mayor inversión Superíndice 3N en su imagen pública. Algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos sugirieron que las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para estar juntos habían afectado la relación Superíndice 3N. La distancia, tanto física como emocional, habrá contribuido a crear una tensión Superíndice 3N insostenible. Imaginemos la situación Superíndice 3N, ambos con agendas desbordadas, viajando constantemente, asistiendo a eventos promocionales y lidiando con la presión Superíndice 3N medio tica. Encontrar tiempo de calidad para compartir, para conectar a un nivel profundo, se vuelve un verdadero desafío. En este caso podríamos decir que la tristeza secreta, será la frustración Superíndice 3N de no poder dedicarle el tiempo y la atención Superíndice 3N necesaria a la relación Superíndice 3N debido a las exigencias de sus respectivas carreras. Es la sensación Superíndice 3N de que la vida te supera y te impide nutrir el amor.
Pero la presión superíndice 3N profesional no es el único factor que podría haber influido. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se rumoreaba que Anne estaba muy enamorada y que deseaba formar una familia y sentar cabeza pronto. Después copyright S de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, es natural que las parejas empiecen a plantearse un futuro juntos, a hablar de matrimonio, de hijos, de construir un hogar. Kerem, en cambio, parece que no estaba tan convencido y prefiere enfocarse en su carrera profesional, en consolidarse como actor a nivel internacional y explorar nuevas oportunidades. Esta diferencia de prioridades ha generado conflictos y discusiones constantes, minando la relación superíndice 3N desde adentro. Imaginemos las conversaciones difíciles, los desacuerdos sobre el futuro, la frustración superíndice 3N de Anne al sentir que Kerem no comparto a sus deseos. En este caso, la tristeza secreta, será la decepción superíndice 3N de no estar en la misma sintonía con respecto al futuro, la sensación superíndice 3N de que sus caminos se estaban bifurcando. Es un sentimiento amargo el de darse cuenta de que a pesar del amor, no es tú, N en el mismo momento vital. También copyright N se habla superíndice 3 de posibles celos y malentendidos. La fama y la atención superíndice 3N medio, tica que reciban ambos actores podrían haber generado inseguridades y desconfianza en la relación superíndice 3N. Los rumores sobre posibles romances con otros actores y actrices, aunque no fueran ciertos, podrían haber afectado la confianza mutua. En un mundo donde la información superíndice 3N vuela y los rumores se propagan rápidamente, es difícil mantener la calma y la confianza ciega en tu pareja. La constante exposición superíndice 3N medio tica, los comentarios malintencionados y la presión superíndice 3N de los fans pueden generar un ambiente de tensión superíndice 3N y desconfianza. En este caso, la tristeza secreta, será la duda y la incertidumbre que generaba la constante atención superíndice 3N medio tica, el miedo a perder a tu pareja a causa de la fama y los rumores. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Anne y Kerem son seres humanos complejos, con sus propias inseguridades, sus propias luchas y sus propias necesidades emocionales. La presión superíndice 3N de ser una pareja perfecta a ojos del público, de mantener una imagen idealizada, puede ser devastadora para cualquier relación superíndice 3N. Independientemente de la causa real de la ruptura, lo cierto es que Anne y Kerem decidieron seguir caminos separados. La noticia fue confirmada por ambos actores a través copyright S de sus representantes, quienes pidieron respeto a su privacidad en este difícil momento. La decisión superíndice 3N de romper una relación superíndice 3N nunca es fácil, y menos cuando se trata de una relación superíndice 3N tan pública como la de Anne y Kerem. Requiere valentía, madurez y una profunda reflexión superíndice 3N. Pero ese ayu del drama personal, la ruptura de Anne y Kerem nos hace reflexionar sobre la presión superíndice 3N a la que N sometidas las parejas famosas. La constante atención superíndice 3N medio tica, las exigencias profesionales y las expectativas del público pueden ser una carga muy pesada para cualquier relación superíndice 3N. Es como vivir en una pecera, donde cada movimiento es observado, analizado y juzgado. La falta de privacidad, la presión superíndice 3N por mantener una imagen perfecta y la dificultad para desconectar de la vida pública pueden erosionar incluso la relación superíndice 3N ese su superíndice 3 lida. Ahora bien, hablando de romances que nos han robado el aliento, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que también copyright N generó superíndice 3 un gran revuelo, AIK 101 o Amor 101 disponible en Netflix. Aunque esta serie no se centra específicamente en una pareja en particular, sino en un grupo de adolescentes rebeldes que aprenden sobre el amor y la amistad, la química entre los personajes y las historias entrelazadas te enganchan desde el primer capítulo. AIK 101 es un drama adolescente con toques de comedia que nos transporta a la Estambul de los aún más menos os 90. La serie sigue las vidas de un grupo de estudiantes problemáticos que, para evitar ser expulsados del colegio, deciden unir fuerzas para lograr que sus dos profesoras favoritas se enamoren y se casen. A través copyright S de esta misión superíndice 3N, los ju superíndice 3 venes aprenderú N valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, la identidad y el perdu superíndice 3N. La serie aborda temas como el primer amor, la rebeldía adolescente, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. Además, la ambientación superíndice 3N en los aún más menos os 90 le da un toque nostálgico que la hace a UNMU, atractiva.
La serie destaca por su guión inteligente, sus personajes carismáticos y su banda sonora nostálgica. Además, aborda temas relevantes como el bullying, la discriminación superíndice 3N y la importancia de la educación superíndice 3N. Si te gustan las series adolescentes con un toque diferente, AIC 101 es una excelente opción superíndice 3N. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida, el amor y la amistad. Y hablando de dramas que te tocan el corazón superíndice 3N, no podemos olvidarnos de Musice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene habilidades extraordinarias en el campo de la medicina, pero también Copyright N enfrenta grandes dificultades para comunicarse y relacionarse con los DMUS. La serie nos muestra la lucha de Ali por integrarse en un mundo que no siempre lo entiende, y su determinación superíndice 3N para superar sus limitaciones y convertirse en un gran cirujano. Doctor Milagro es un drama muy copyright dico que te emocionará desde el primer capítulo. La serie destaca por su mensaje de inclusión superíndice 3N y tolerancia, y por la interpretación superíndice 3N magistral de Tañer Ulmez en el papel de Ali Befa. Además, la serie te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas. Es una serie que te enseña más menos a valorar las diferencias y a luchar por tus sueños más menos os. La serie ha sido un con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en varios pauses de AMU copyright rica latina, donde ha conquistado al público con su historia conmovedora y sus personajes en más menos hables. Doctor Milagro es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar, y que te dejará con una sensación superíndice 3N de esperanza y optimismo. Es una serie que te recuerda que todos tenemos algo que aportar al mundo, independientemente de nuestras limitaciones. Volviendo a Ande y Kerem, lo importante es recordar que son personas reales con sentimientos y que merecen respeto en este momento difícil. Esperemos que ambos puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y que Copyright N sabe, tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. El tiempo dirá. La vida da muchas vueltas, y el destino a veces nos sorprende con reencuentros inesperados. En resumen, hoy hemos hablado sobre la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, explorando las posibles causas de su separación superíndice 3N y reflexionando sobre la presión superíndice 3N a la que N sometidas las parejas famosas. También Copyright N hemos recordado otras series turcas que nos han robado el corazón superíndice 3N, como AIC 101 y Doctor Milagro. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué Copyright piensan sobre la ruptura de Ande y Kerem? ¿CUL creen que fue la causa real de su separación superíndice 3N? ¿Y CUL es su serie turca favorita? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Y por último, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes de las series turcas.